personas con gigantismo gorditas. ¿Hay personas con Es gigantismo que, qué? es Gordas. que, Obesas. sí. Ah, bueno, no. Hay gruesas, he visto gruesas. Yo nunca he visto una persona con gigantismo obesas. Yo tampoco, pero sí Yo he he visto visto. gruesas. O sea, porque también Profe, tienen huesos muy grandes, ¿no? sí, Ajá. profe, ¿usted ha visto a Maurice Tillet? ¿A quién? Maurice Tillet. Ya lo busco. Búsquelo, búsquelo. Compartiendo, compartiendo. Con esa persona fue que se basaron para hacer la película de Shrek. ¿Ah, sí? Y él Chore sufría de está bien. gigantismo. Listo. En Eh, vez- campeón Pues, mundial. que yo tenga entendido si sufría de gigantismo. Lo que pasa es que también hay una cosa que se llama acromegalia, ¿no? Entonces hay zonas del cuerpo que suelen Creo que acromegalia. acromegalia. A ver, Acromegalia. también tiene que ver con la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, en la acromegalia, mira, lo que tiene él es que algunas, digamos, no todo el cuerpo suele crecer mucho. ¿Ahí me escuchan, amigos? ¿Hola? Sí, se escucha. A ver, pues, ¿Te escuchas? sí, ¿Ya? a ¿Me oyen? veces se escucha un poquito trabado, pero sí. ¿Ya me escuchan bien o no? Sí, profe. Sí, profe, ya. Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, la acromegalia, digamos, son una serie de... Uy, sí se parece el resto a Shrek. Ah, es igual. Entonces, la acromegalia Sí, ve, pero es que, es un porque lo sacaron. proceso en el cual se da un crecimiento de los órganos. Entonces, digamos, ahorita para seguir con el gigantismo, voy a resolver, Kevin, tenías una pregunta también, Profe, se pero está sigue. trabando. Voy a Profe, conectar se el está computador. trabando. Profe, ya no te escucho. Voy a Bueno, conectar el mientras ya computador hago por cable. Voy a conectar el computador por eso. cable, un momento. Ok, profe. Lo que iba a hacer yo. Lo que iba a preguntar, profe. O si me hago un poco para responder. Es que si una persona con gigantismo se pone a hacer deporte, puede sacar pues musculatura o se queda flaquito. Pues, sí, 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 que yo sepa, sí. A ver, Si el cuerpo le permite, ¿no? saca, Porque de pronto por el cuerpo a ver, y eso, por los sellos les da. porque, a ver, como las personas con gigantismo suelen sufrir problemas cardíacos, pues si, digamos, si la persona sufre de una taquicardia o de una brodicardia, pues obviamente debe hacer o sea, el ejercicio es muy importante para la salud y obviamente tiene que hacer ejercicio, pero si se excede con ese ejercicio, le puede dar un paro cardíaco. Juanjo, Hola. Juanjo mira a Chuer con el Chapo Guzmán. Acá. No, Es más importante que cualquier cosa en el universo. Chuer con el Chapo Guzmán. Ah, entonces, pues si se exceden con el ejercicio, pues a lo mejor con la taquicardia o la bradicardia, pues les da un paro cardíaco. en silencio. Él no está tan corto. El Chuer, pero en persona así. Acá el señor no está tan gordo, pero siempre se ve como agrandadito. Listo, Tiene los muchachos, huesitos ¿ahí ya me grandes. escuchan? Sí, R, profe. R, Sí, R. profe. RR, le copio, le copio. Listo. Bien, muchachos. Entonces, ¿cuál era la pregunta, Kevin? Que ver si una persona con gigantismo Ujú. puede hacer ejercicio y sacar musculatura. Sería un poco más complicado, pero sí, claro que se puede. Pero son ejercicios, o sea, depende hasta cierta forma de crecimiento, porque recuerda que las personas con gigantismo no dejan de crecer, ¿no? Entonces va a llegar un punto donde los tejidos ya no se van a estirar más. O sea, o si se estiran, pues van a desgarrar tejidos. ¿M? Es un problema muy grave. Entonces, digamos que pueden hacerlo, pero depende mucho de la condición en la cual esté el cuerpo. ¿Y Y Papu? otra cosa muy diferente, digamos, por ejemplo, este señor que vemos en pantalla puede ser grande, ¿cierto? En este caso lo vemos acá, y tiene acromegalia.
pero digamos que no es como tal un gigantismo, sino es que algunas zonas, principalmente los huesos, crecen muchísimo. ¿Listo? ¿Y por qué se debe eso, profe? También por la pituitaria, secreta grandes cantidades de HC o la hormona de crecimiento, ¿listo? Entonces, digamos que antes de seguir, vamos a volver a unos conceptos básicos y es que me encantan sus respuestas. ¿Qué hace la hormona de crecimiento? Pues crece, hace crecer el cuerpo. Pues. ¡Guau! Sí, ahí empezamos con las grandes respuestas. Increíble. Listo. ¿Y qué quiere Controla decir el eso? crecimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Pues, que entre más hormonas de crecimiento se produzcan, pues el cuerpo va a crecer más y más y más. Listo. Y entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo crece? ¿Qué es lo que está pasando internamente para que crezca? Que se están produciendo muchas hormonas de crecimiento por la pituitaria. ¿Qué hace Se la hormona de producen más crecimiento? células, ¿no? Ah, eso ya lo habíamos hablado, ¿sí o no? ¿Cuándo? Cuando no estaban con los demás. Ah, ok. Entonces, ojo con esto, muchachos. La hormona de crecimiento realmente lo que está haciendo es hacer que cada una de las células, sobre todo, digamos, por ejemplo, yo les explicaba la clase pasada que quien hizo la imagen, creo que tiene una confusión muy grande, porque dice, actúa sobre huesos, músculos y órganos. ¿Qué son los huesos y los músculos? Tejidos, ¿no? ¿Quién está viendo video? Pero, no diga, no diga. Tibata, ay, cayó ¡Tibata, lo Tibata. pillamos! Ay, está ¡Ay, viendo por allá. Tibata! ¡Ay, Ay, Tibata! Tiata, no, Ay, Tiata. quedó grabado, Me papu. decepcionó, hermano. ¡Ay, Tibata! Quedó grabado, quedó Y tomando grabado, papu. chocolate. No, Quedó grabado Tiata. como para enviarle este link a sus papás, ala. Vea lo que hace su... Ve lo que es su hijo. Recórtelo y manda el clip. Ujú, ujú. Entonces, vea, dice, actúa sobre huesos, músculos y órganos. ¿Qué son los huesos y los músculos? Tejidos, ¿no? Órganos. Órgano. Ah, O sea, un hueso tiene varios tejidos. Recuerden que la unión de varios tejidos sí, sí, sí. forman órganos. El hueso o los huesos son órganos también. Los músculos son órganos. Pregunta curiosa que también nos sirve para entender la hormona de crecimiento. Dale, dale. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? Fácil. Más grande. ¿El cerebro? No, No, es el No, fémur. no. El fémur. El pulmón. no, fémur. No sé, bro. no. ¿Alguien? Eh, ¿Alguien? a Ya ver. piensen. Pero, papu, el órgano más grande, ¿sí? Ujú. Ay, pero no Ay. busque, piense. No, no estoy buscando, profe, no. Suena así. ¿Por qué cree que le dije el fémur? Porque, pues, si usted me dice que el hueso es un órgano, Sí, pero Pero el son huesos fémur, o puede ser la piel, no sé, pero la no, piel, piel. Kevin, la piel. qué coincidencia. Ay, es sí, una qué chiripa. coincidencia. Ay, Es una chiripa. lo dije al mismo tiempo que lo busqué en internet. No, yo no, 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 porque no no. escucho mi teclado. En el buscador solamente tengo Dragon ¿Se Ball. escuchó el teclado, Juan José? ¿Sí o no, Kevin? No, ¿Cierto que se profe, escuchó? ¿qué va a Suena hablar? así. Profe, ¿qué va a hablar? No. Así sonó y Vea, le es por eso escuché. yo le dije, Así. por eso yo le dije, ay, no busque, porque se escuchó allá. Pero no, profe, le muestro mi historial de Google y verá que no está. Le Se muestro. escuchó así, se No escuchó lo así. muestre porque me trauma, Ay, Juan no, José. profe, no me difame. Entonces, vea, la piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿sí? Entonces, antes se decían otros órganos, ¿no? Sí, que el cerebro, el fémur es muy grande, ¿cierto? Pero el órgano más grande del cuerpo es la piel. Entonces, miren lo grande que es nuestra capa protectora. Ahora, la piel Se es puede un órgano estirar. porque tiene demasiados, pero demasiados tejidos, muchísimos. Bastante. Entonces, por ejemplo, la piel conforma el pelo, Oh my God. que es un tejido queratinizado. Conforma las uñas, que es un tipo de tejido queratinizado también, pero diferente. Tiene glándulas exocrinas, como las sudoríparas, como las lacrimales, como las salivales, como las sebáceas, que son las de los barritos. Sí. ¿Sí? Miren la cantidad.
de tejidos que tiene la piel y es muy grande. ¿Y tienen endocrinas? Bueno, la piel no, ¿No? glándulas endocrinas no. Las glándulas endocrinas, o bueno, las glándulas endocrinas sí salen de la piel. ¿En qué sentido? Que digamos que todas las glándulas son producidas por el epitelio, ¿sí? Por el tejido epitelial, ¿sí? Pero las glándulas hacen parte de ese tejido epitelial, pero no de esta piel externa que tenemos, sino conforman tejidos internos, órganos internos, y pertenecen al mismo sistema de la piel, ¿sí? El sistema epitelial, pero no hacen parte de la piel, ¿listo? O sea, esta piel externa que tenemos acá, sino forman otros órganos internos Bueno, listo. que hacen parte del mismo sistema, ¿listo? Listo. Ahora, estamos hablando de la hormona de crecimiento. Acá nos dice huesos, músculos y órganos, es decir, actúa en todo. O sea, en todos los órganos del cuerpo. Porque es que si una persona con gigantismo crece y le crecen los huesos y los músculos y no le crece la piel, pues se va a Uy, desgarrar. no. Uy, Sí, imagine vamos a eso. pensar en cosas crueles. Una película de terror. Por la piel de estirar harto lo bueno. Sí, claro, o sea, la piel es muy resistente y hace procesos de mitosis, o sea, de división celular muy altos, muy altos. Entonces, vean, la hormona de crecimiento realmente, muchachos, lo que va a hacer es, recuerden que todas las hormonas se van por la sangre, se van por vía sanguínea. ¿M? Eh, Las endocrinas. exacto. Las endocrinas son las que liberan hormonas y estas se van por la sangre. Como se van por la sangre, va a llegar a cada una de nuestras células esa hormona y lo que le va a decir a la célula es, oiga, necesitamos crecer. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Dividirse, o sea, hacer un proceso de reproducción asexual. Entonces las células se empiezan a dividir. Por ejemplo, ustedes, muchachos, yo sé que a muchos de ustedes, cuando los vuelva a ver, o sea, yo a ustedes no los veo desde el comienzo de séptimo, ¿sí? A Sí. muchos de ustedes, a otros ya los he visto en la alternancia. Cuando yo los vuelva a ver, ustedes no lo han notado, ustedes no notan su crecimiento, su propio crecimiento, o bueno, lo notan después de un buen tiempo, pero día a día ustedes no lo notan. ¿Qué es lo que está pasando en esta etapa que ustedes tienen más o menos entre 13, 14, 15 años, tal vez 16 algunos, no sé, ¿Hay alguien que tenga 15 acá? no sé, Vamos creciendo. ¿O pero es 16? normal, para octavo es normal que algunos tengan 15, ¿no? No, no sé, no Oh, recuerdo, no, profe, ¿cómo así? ¿no? ¿Sí? Ningún, no, no sé. A ver, No. yo tenía 15 en noveno, sí, yo tenía 15 en noveno. Sí, sí, yo también voy a tener 15 noveno. Listo, digamos que 13 y 14 años más o menos, pero Sí, sí 14. puede haber compañeros de 15, sí, puede haber. ¿Listo? Eh, no pasa nada. En esa etapa, por ejemplo, las mujeres van a tener muy activa su hormona de crecimiento, esta glándula pituitaria para la hormona de crecimiento la van a tener demasiado activa, más o menos entre los 10, 12 años hasta los 16 a 18 años. Muy activa. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a empezar a crecer el cuerpo, se van a estirar los tejidos, van a alcanzar su altura máxima, ¿sí? Hasta más o menos los 18 años, ¿sí? De ahí en adelante van a seguir creciendo, pero lo que se hacen es agrandarse un poco más los tejidos y tomar forma adulta. Y ya después hablamos del resto de hormonas que son muy importantes para el desarrollo en la adolescencia, el desarrollo sexual. ¿Listo? Y la otra es, para los hombres, se activa esta glándula también más o menos un poco más tarde, desde los 13, 14 años. Es muy normal cuando ustedes están en sexto y séptimo que las mujeres son las más altas, porque se les Sí. activa primero la hormona de crecimiento. Pero cuando ustedes pasan a noveno, décimo y once, se cambia la cosa y los hombres empiezan a ser mucho más altos. La hormona de crecimiento del hombre deja de funcionar más o menos hasta los 21 años, ¿sí? Más o Sí. menos. O sea, para el estiramiento del cuerpo, porque siempre la podemos seguir produciendo. Si nos cortamos, pues se motiva, digamos, el crecimiento celular para que se pueda seguir dando. ¿Listo? Entonces, va a ser muy importante entender que la hormona de crecimiento no es solo, ay, sí, crezca, crezca, sino que lo que hace es estimular para que las células hagan un proceso de mitosis. ¿Listo? O sea, de reproducción asexual. Eso es lo que van a hacer principalmente este tipo de celulitas. Va a ser muy importante tener claro ese concepto de mitosis o de reproducción asexual
qué es lo que hace la hormona de crecimiento. Por ahí teníamos una pregunta o algo, creo. Yo, profe, Dime. ¿hay alguna hormona que los adolescentes tengamos que los adultos no tengan? Bueno, todos podemos producir esas hormonas, pero sí, básicamente sí. Entonces, depende de los momentos de la vida, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú eres una niña muy chiquitita, eh, a ver, voy a ir señalando acá. Tú puedes producir la hormona luteinizante, que es esta, LH, y cuando eres muy chiquitica, perdón, no la produces, ¿no? No produces LH y no produces FSH. ¿Qué significa LH? Hormona luteinizante, así se llama. Y la FSH significa hormona folículo estimulante, ¿listo? Así se llama. Ahora, cuando tú eres chiquitica, cuando eres una niña, ni los hombres ni las mujeres lo producimos. Ta, 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 ta. Cuando llegamos a la adolescencia, tú te das cuenta que produces la hormona luteinizante y la folículo estimulante porque te llega la menstruación. ¡Pac! En ese momento, unos días antes de que te llegue la menstruación, empiezas un proceso que se llama ovulación. Cuando se da la ovulación, es que tu pituitaria ya empezó a producirla para estimular la formación de tus ovarios, ¿sí? Para que se produzcan y para que produzcas óvulos. ¿Listo? Papu, Y llegará, ¿me escuchan? sí, pero papu, usted dijo que la adolescencia pues se presenta tanto como mujeres como hombres, y las mujeres como la menstruación y los hombres como... En la preparación de los espermatozoides también la producimos nosotros, ¿sí? O sea, lo que hace la luteinizante y la folículo estimulante en los dos cuerpos es totalmente diferente. Digamos, en la mujer, ya ahorita lo explico, la mujer lo que hace fácilmente es preparar el ovario, agrandarlo y madurarlo, se llama eso, y hacer que cada uno de los folículos, que ya les explico que es un folículo dentro del ovario, produzca un óvulo, ¿sí? O un ovocito y posteriormente la luteinizante vuelve un óvulo. Pero en el hombre sí va a funcionar toda la vida, por ejemplo. La LH y la FSH siempre nos van a funcionar toda la vida porque nosotros toda la vida podemos producir espermatozoides, ¿sí? Hasta el día de la muerte. En cambio, las mujeres pasan por un proceso donde ya no les llega la menstruación. ¿Cómo se llama ese? Menopausia. Muy bien, la menopausia. Entonces, la menopausia está, digamos que es reconocida porque la mujer ya no produce células sexuales, o sea, ovocitos, óvulos, y entonces se acaba su vida reproductiva, ¿sí? Entonces, nosotros a lo largo de la vida, mi amor, podemos producir ciertas hormonas que dejamos de producir o que empezamos a producir. ¿De qué depende? De la etapa que estemos hablando. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la hormona de crecimiento nosotros vamos a tener, en este momento ustedes tienen una cantidad muchísimo mayor de HCD, hormona de crecimiento, respecto a todos los profes y administrativos del colegio que ya somos adultos, pero muchísimo mayor, ¿sí? O sea, todos nuestros estudiantes del colegio, incluso los niños de primaria hasta 11, de transición hasta 11, todos nuestros estudiantes tienen cantidades muchísimo mayores de hormonas de crecimiento, de hormona, perdón, de crecimiento, porque es una, que nosotros que ya somos adultos, ¿listo? De pronto, ¿qué podría pasar en una estimulación de la hormona de crecimiento? De pronto si hay un tumor o algo así, pero eso ya es un caso muy, muy aislado. Ustedes están produciéndola y les va a pasar a ustedes que llegarán a los 16, 18, hasta los 21 años y ya no van a crecer más en estatura. Entonces ahí en ese proceso es donde se frena el, el- la producción en grandes cantidades de la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces depende de la etapa. Por ejemplo, tenemos una segunda hormona que se llama la prolactina. Según su nombre, ¿qué hará la prolactina? Lactancia. Muy bien, va a preparar las glándulas mamarias para la producción de Lactina. leche. Profe de Pero leche. lactina, pues, De leche, listo, dime. de leche y lactosa. Hola, ¿Hola? ¿alguien dijo profe? Mm, no, No, hola, sí. no, que yo Creo que sepa, había no. sido Becerra. Sofi, ¿vas a preguntar algo? No, no, señor profe. Ah, bueno, Yo lo escuché. listo. Entonces, miren, tenemos esta prolactina, empieza a producir leche, pero esta prolactina solo se da en ciertos momentos de la vida.
¿En qué momentos de la vida se produce esta hormona? Cuando la mujer está en embarazo. Muy bien, cuando la mujer está en embarazo, ¿listo? Y está relacionada con una hormona muy hermosa que se llama la gonadotropina coriónica. ¿Cómo? Gonadotropina coriónica. Muy bien, Uy, la papi, gon- es que me sobra la calidad. excelente. La gonadotropina coriónica es una hormona muy linda. Espero que ustedes la vivan, esa hormona, cuando quieran y no cuando les toque, porque es la única hormona que les va a decir si su novia o ustedes, chicas, están embarazadas. ¿Listo? Es decir, ¿Cómo? las pruebas de embarazo, las pruebas de embarazo pueden ser de dos formas. Pueden ser de orina o pueden ser de sangre. Pero las dos pruebas de embarazo detectan lo mismo y lo que hacen es detectar una hormona que se llama la gonadotropina coriónica. Esa hormona solo se produce cuando hay embarazo, porque esa hormona lo que hace es preparar el útero para formar el feto y para formar, digamos, las condiciones para que se cree el líquido amniótico y toda la bolsa donde está el bebé en el útero, ¿listo? Sí. Solo se produce en embarazo. Ahora, la bendición, dice Kevin, sí, para la Ay, bendición. Dios. Entonces, vean, cuando estamos hablando de las bendiciones, por eso les digo, esperemos que todos ustedes vivan esa gonadotropina coriónica cuando Ah, deseen y no cuando les Estén toque. grandes, O no sea, tengan cuídense. bendiciones O pequeñas. sea, pues, cuídense. chicos, utilicen el condón. Pues sí, utilicen condones, está Y bien globito no hay que fiesta. tengan relaciones sexuales cuando ustedes quieran, está bien, pero siempre con protección, ¿listo? No, hasta el Bueno, matrimonio. claro, obvio, como Ay, ustedes quieran, pero con matrimonio. protección. Es que como ustedes quieran, cuando Profe, una quieran, como pregunta. ustedes Cuando quieran, quieran, a la Pero hora con que a la quieran, protección. hora como que quieran, quieran. menos en clase de biología, el resto sí pueden, no me ¿A qué? ¿Qué? Profe, Dime. profe, bueno, yo sé que sale de contexto esta pregunta y eso, pero profe, una pregunta, o sea, cuando una mujer es virgen y toda esa vuelta, o sea, cuando uno no utiliza protección en la relación sexual por tal vaina, por, bueno, por muchas razones, ¿cierto? Ujú. Hay probabilidades que quede embarazada. Uy. Santiago, ¿usted Sí, qué claro. hizo? No, espere. Santiago, ¿usted qué hizo? Pues es una curiosidad. ¿Qué Santiago. es esa pregunta, Bueno, Santiago? ya Uy. hoy, el día de hoy quedó catalogado de la siguiente manera. Eh, Kevin es el papu de papus de todo el salón, o sea, es el papá del salón. O sea, ya, a ver, Santiago, necesito hablar con usted, mijo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Arruinó su vida, mijo? ¿Arruinó su vida? No, Santiago, Y una ¿usted qué bendición Santiago, hizo? y mira, Tampoco, tampoco. solo hay un método 100% efectivo para prevenir enfermedades y embarazos. Solo hay uno. el condón. No, ¿No? No, pero, Bueno, o sea, no, profe, no también. porque no tú va a usas hacer eso. condón y el condón ya tiene probabilidades. Ya. Ajá. Pero hay una que es Que cero. rompa. Hay una que es cero. ¿Cuál es? No hacerlo, O no sea, hacer No eso. sé que hacerlo. el condón, No sé que el hacerlo. condón O tiene sea, 90 y pico. El condón tiene 90 y pico exacto. de... No, el condón es muy seguro. Pero Ya, la pero es que única Es el más forma, seguro, pero Es no no es hacerlo, ya completamente dijeron. Yo seguro. dije, no hacer eso. exactamente, es la abstinencia. O sea, Kevin ya lo dijo. No hacerlo. O sea, si usted no lo hace, la probabilidad es cero. Cero. Ahora, si tú tienes relaciones con condón, ya hay una probabilidad más o menos del 99.9%. Es decir, tienes una probabilidad del 0,1 que se rompa, que el condón sea de mala calidad y filtre algunos fluidos. Ahora, lo más importante es que el condón no es solo un método anticonceptivo, o sea, que evita los embarazos, Salud también porque sino enfermedades. Prevención de también, enfermedades TSH. exacto. como Se la llama TSH, SIDA, ¿no? como ¿Qué ¿Cómo? el SIDA. más? ¿Qué No, no, más? no. Sino Me que confundí. protege de enfermedades de transmisión sexual. Digamos que el VIH no es la única enfermedad de transmisión sexual, hay muchas SIDA, peores. Una grosería re colombiana, gonorrea. una Bueno, no, chimba, pero no lo el voy a poder Una SIDA, decir. grosería colombiana, pero Una grosería la buena, pero no lo voy a gonorrea, decir. díganla. La Ah, bueno, gonorrea. No, sí se puede gonorrea. decir, ¿por qué no? sí, O sea, bueno, profe. si usted se lo dice a alguien como, es que esa sí es mucha, no. Ahora, si, nos, si nosotros hablamos en términos biológicos, podemos decir la palabra con naturalidad, porque es que la gonorrea es una, y díganlo, acentúenlo, a ver, todos, gonorrea, díganlo, libérense, Gonorrea. libérense. Vea. Gonorrea. Entonces, Pues yo no tengo la Pero problema. no lo gonorrea, diga con odio porque ahí ya se Santiago lo toma dijo feo. y todos La allá, tímidamente, gonorrea. profe. la gonorrea es una enfermedad, es una enfermedad muy peligrosa, muchachos, porque esta bacteria empieza a deteriorar los tejidos del cuerpo. Es una enfermedad muy dolorosa. También, digamos, el herpes, ¿cierto? Eh,
el herpes genital, porque muchos de nosotros hemos tenido herpes a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, cuando le salen fueguitos en la boca, que le salen Sí. llagas y fueguitos, eso es un herpes tipo A. Es herpes. Sí, eso Sí. sí. Y eso es para toda la vida. O sea, se quita por momentos, pero en algún momento te puede volver a aparecer. ¿Sí? No vuelve a aparecer. Entonces, ese es un tipo, hay un tipo de herpes que es de transmisión sexual y ese no tiene cura. Tiene tratamiento y es igual que los fuegos que a ustedes les salen en los labios, entonces les puede salir llagas en su zona genital y Uy. después se les puede quitar, pero no se Uy. cura, ¿sí? Uy, no. Entonces, hay enfermedades que suelen ser, entre comillas, peores, ¿sí? El sífilis, la gonorrea, el Sífilis, herpes. ya que se me olvidaba algo. Oye, qué eh, tristeza eso. entonces, mira, Profe, claro, dime. ¿cuántos tipos de herpes hay? Porque Bueno, dijiste que hay yo entre... conozco 3, pero no sé si hayan tipificado más. Ya le busco, profe. Está bien que ya lo voy a buscar acá. Snaida, mientras haz tu Profe, pregunta. una pregunta que el profe decía es que las llagas en la zona genital y todo eso, ¿y eso qué lo provoca o qué? Hay una bacteria, ¿no? El herpes. Sí. A ver, dice, mira, acá sale que hay 8 tipos de herpes, ¿no? Sí. Pero, bueno, la varicela sí también. Varicelas. Sí. Aunque digamos que muchos de esos ya están muy controlados, ¿no? Y no Pues, vuelven a dar, muchos de esos no vuelven a dar. Entonces acá nos tipifican acá en este momento los dos más importantes, que son el de las llagas de los labios, e incluso pueden salir en algunos en la piel, y el herpes tipo 2 que son los genitales, ¿cierto? Dice, también puede afectar la boca y también pueden salir en la piel. uy. ¿Listo? Contre. Ah, no, Ah, sí, Snaida, ¿qué profe. pregunta hiciste? Espera, Snaida iba a hacer una pregunta, no me acuerdo cuál era, y después vamos contigo. Que pues una respondiste que era una bacteria, que por qué se daba eso. Ah, ok, sí. Hay unas víricas, virus del herpes, virus. Recuerden que los virus, es que hay virus que pueden salir de nuestro cuerpo, por ejemplo, como el de la influenza, ¿sí? El virus de la gripa. Y posiblemente si nos llega a dar y nos curamos, el SARS-CoV-2. Pero hay otros virus, como el del herpes también, que provoca el herpes, que van a estar para toda nuestra vida. Entonces, por ejemplo, ustedes les puede pasar, muchachos, que tengan un novio o una novia en el futuro, ¿sí? Sí. Y entonces usted nunca, ni su familia nunca había tenido herpes o llagas en la boca. Y entonces usted se besó con su novio o novia en un futuro. Ay, Y él tenía eso, pero no, en ese momento no tenía ninguna llaga. Pero antes tuvo llaguitas y ya se curó y ta, ta, ta. Entonces usted se besa con la persona y es muy probable que usted se contagie. Entonces ahora usted le va a empezar a salir llaguitas, pero puede que en ese momento no, en 5 años no, en 10 años de pronto ya le salió las primeras, ¿sí? El virus del herpes también, o sea, el virus como tal del herpes es un virus muy oportunista. Entonces cuando se bajan las defensas, aparecen esas llagas, ¿sí? O sea, cuando a ti se te bajan las defensas. Por ejemplo, las personas con VIH, cuando se activa el virus del VIH, provoca una enfermedad llamada, no sé. ahorita la dijo Juan José, Mira, el SIDA. O sea, el SIDA o sea, por ejemplo, lo va a comparar con el virus del coronavirus, ¿no? Entonces, coronavirus el virus del coronavirus, ¿cómo se llama? es Eso, ya casi. SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Así se llama, SARS-CoV-2. Entonces, uno puede ser portador del virus y no desarrollar la enfermedad, ¿sí? A esos les vamos a llamar los asintomáticos. O Así sea, le Eso iba llaman. a son decir, profe. portadores del virus, pero no desarrollan la enfermedad. Pero cuando se activa el virus en el cuerpo, desarrolla una enfermedad que se va a llamar vamos, no me fallen, La muerte. la COVID-19. O sea, cuando La hablamos de COVID. la COVID-19, Porque es una La COVID. enfermedad. es la enfermedad. ¿Listo? Efectivamente. Es decir, Ah, tú puedes ser portador del virus, que son los asintomáticos, tienen el virus del SARS-CoV-2, son portadores. Pero cuando tú ya te enfermas, que tienes los síntomas y todo lo que genera el virus, tienes la enfermedad COVID-19, así se llama la enfermedad. COVID-19 es la enfermedad y el virus se llama SARS-CoV-2, ¿listo? Lo mismo pasa, o sea, toma este ejemplo para explicar lo que pasa con el SIDA.
Entonces, el VIH es el virus. Cuando se activa ese virus, tú lo puedes tener en el cuerpo, es decir, puede ser portador, pero pues no se activa en el cuerpo. Cuando se activa y genera síntomas, lo vamos a llamar SIDA, porque es la enfermedad como tal que genera, ¿listo? Es un síndrome. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida significa SIDA, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros vemos es que hay una, respecto a la pregunta tan importante que hace Contre, y obviamente que sí tiene que ver con el tema porque es que estábamos hablando de la prolactina, por ejemplo, o de la, ¿cómo se llamaba la del embarazo? Uy, no, Gonadotropina coriónica, bueno, atropina crónica ya. ¿listo? Entonces, claro, estamos hablando de que, Contre, siempre hay una probabilidad. Si ustedes tienen relaciones, les doy acá, ustedes ya están en edad reproductiva, no sé, ni nos van a contar ninguno, si alguno ya empezó vida sexual, pero sí es muy importante, muchachos, que el día que ustedes empiecen su vida sexual, y esto lo vamos a hablar en cuarto periodo, que vamos a hablar solo de reproducción y sistema reproductivo y hormonas, volvamos a hormonas, pero en términos solo de reproducción, ¿listo? Eh, ustedes tengan un cuidado y un autocuidado de su cuerpo siempre y el cuidado de su pareja. Cada vez que tengan relaciones sin protección, sin preservativo ni nada, que sea con una persona de confianza, o sea, con una persona que ustedes realmente confíen, que sea una pareja estable. De lo contrario, pues utilice métodos de protección porque no es solo el embarazo. Siempre hay probabilidad contra. Y si tú tienes relaciones sexuales sin protección, siempre hay una alta probabilidad de, de embarazo, es decir, de que la chica con la que tenga relaciones genere gonadotropina coriónica. ¿Qué quiere decir eso? Que el espermatozoide se unió con el óvulo y la pituitaria empieza a enviarle órdenes, ¿cierto? A los ovarios también para que empiece a producir esta hormona. Ahora, voy a explicar rápidamente cómo es que funcionan las pruebas de embarazo, rápidamente. Entonces, ¿cuál es más efectiva? ¿La de sangre La de o sangre. la de La orina? Para de mí la de sangre, sangre. la de ¿Y sangre. por qué? Pues porque, a ver, me imagino que la gonadotropina coriónica es una hormona Es una y hormona. Sí, las hormonas endocrinas se liberan en la sangre y por eso es que se mide en la sangre, porque ahí debe estar la gonadotropina coriónica. muy bien. No, ¿Listo? uy, papu, que es bueno. Excelente. Entonces, las pruebas de sangre son mucho más efectivas, pero ojo, depende del tiempo. Por ejemplo, si tú tuviste una relación con tu novia sin protección y ella debía tener la menstruación, no sé, a la siguiente semana, por ejemplo, y no hay menstruación, y tú te haces una prueba de embarazo eh, recién esa semana, probablemente sí se esté produciendo la hormona, pero muy probablemente no te salga por orina, si es una prueba de orina. ¿Por qué? Porque todavía no se libera la hormona en la orina. Entonces te puede salir negativa, ¿sí? Ahora, si ya ha pasado un mes después de la relación sin protección y no hay, Menstruación. no está la menstruación, ¿cierto? No está el proceso de menstruación. Evidentemente, después de un mes de la relación sin protección, ya la gonadotropina coriónica sale en grandes cantidades por la orina, en grandes cantidades. Entonces ahí sí ya no hay pierde, pero tendrías que esperarte un mes, ¿sí? O sea, por lo menos, o sea, unos 20, 15, 20 días, por lo menos ahí ya hay una buena probabilidad, ¿sí? Para que ya la gonadotropina coriónica se libere. Pero la que sí es muy efectiva es la de la sangre, porque inmediatamente las hormonas, como nos explicó muy bien Juan José, pues de una van por por el torrente sanguíneo. Entonces, cuando toman la muestra de sangre y ponen la gonadotropina coriónica, ¡pum! Ahí ya le sale PIN, embarazo positivo o embarazo negativo, ¿sí? Es esa la hormona que permite reconocer un embarazo. O sea, es solo esa la hormona que miran para determinar si una chica está embarazada o no. ¿Listo? Y bueno, pues acá Kevin nos pone un ejemplo muy clásico y es que por el Espíritu Santo se pueden dar embarazos también, dice él. Solo ha existido un caso y no está comprobado científicamente. Yo voy a decir, Bueno, No, Diomedes Díaz tenía un poder extra él con la mira ya embarazada. fertilizante, sí, extra fertilizante, entonces solo
la voz embarazada. O sea, escuchaban canciones y ya, ¡pum! Como que es un jeque Uy, de yo la... poniendo diomedazo en clase. Oiga, Kevin, ¿usted celebró el año pasado, la semana pasada, que era el cumpleaños del cacique? Uy, Pues sí, pues le puse una velita. Mentira, Ah, no. bueno, bien. Si no lo celebró, la traición, la decepción, hermano, porque era No, no, como... hasta hice el chance. Ah, listo, bien, eso, bien. bien, bien. Por el cacique. Yo dije ese día, tengo un amigo que es muy vallenatero, muy vallenatero. Y él conoce de tu existencia, Kevin. Yo, ese man, vea, idolatra a Diomedes más que usted, le digo al parcero. Y él me mandó una canción, ya por allá, porque hablamos mucho del WhatsApp, me dijo, vea, para que se la pase a su estudiante porque es el cumpleaños del cacique. Y yo era el que vincho, el mejor fan del cacique de la junta. Da, Yo, listo. imagínese eso, profe. ¿Qué? ¿Qué? Por culpa de Dios, estamos sobrepoblados, no Sí, alcanzan. claro. Yo creo que Claro. más del 50% de colombianos son hijos de Diomedes. No sé, hombre. O por lo menos fueron influenciados por su música, por lo menos. Ah. Esa estuvo buenísima, profe. Listo, vea, Profe, pero dime. las niñas de la clase corren algún peligro porque Kevin está poniendo diomedazos en clase. ¿Cómo? Otra vez. ¿Qué? Kevin está poniendo diomedazos en clase. Las niñas de ese salón corren algún riesgo, como estamos hablando. No, ponga nada, no, mejor no. Sí, No, sí, hay no, hay no. una probabilidad muy alta de... Sí, sí, Recuerde que Diomedes es como un jeque, como un maestro, como un dios de la fertilidad, entonces mejor no tentar al no, destino, no, no, no. no tentar al destino, ¿listo? Entonces, vean, eh, hablamos de una primera, o sea, todas estas hormonas que ustedes ven acá, chicos, o sea, estas letricas que salen ahí son hormonas, todas esas las produce solo una glándula, que es la pituitaria. Hay otras glándulas más en el cuerpo. O sea, esta es solo la pituitaria, la glándula más importante que nosotros vamos a tener en el cuerpo, ¿listo? Entonces tenemos la prolactina, muchachos, que cuando se produce la gonadotropina coriónica, que es la que hablamos, cuando hay un embarazo, pues entonces la pituitaria va a entender esa orden y lo que va a hacer es preparar el seno o bueno, las glándulas mamarias para producir prolactina, ¿sí? Ahora, ¿los hombres podemos producir prolactina? Pues, a ver, No sé. profe, le voy a contar algo. Pues, ahí para que sepa. Yo estaba un día normal en TikTok, ahí, y pues yo sigo a doctores, ¿no? Pues porque, ya sabes, soy juiciosa. Y pues me encontré de que cuando un hombre produce algún líquido que sale expulsado por las tetillas, eso es una enfermedad muy grave, profe, pero no me acuerdo el nombre. Eh, bueno, depende. Nosotros tenemos glándulas sudoríparas ahí en nuestras glándulas mamarias también, ¿no? Pero, Sí, pero eso no es. pero sí podemos producir prolactina también. ¿Por qué? No sé. Porque primero tenemos Por la hipófisis glándula. y segundo, bueno, sí, también tenemos la glándula, obviamente, pero también